Hola, soy Richard Ospina y junto a mi compañera Luisa Molina les vamos a exponer nuestro proyecto final de aprendizaje histórico-cultural. Lo que cambió de nuestra perspectiva al principio del curso y al momento de hoy es que creíamos que el origen del aprendizaje no tenía nada que ver ni tenía ninguna influencia con el contexto, sino que esto se daba con respecto a cada individuo y a su momento en las etapas de crecimiento y por otra parte por medio de los estímulos y las respuestas. También creíamos que el aprendizaje se daba por medio de la maduración, el crecimiento individual y el desarrollo. Pero al pasar de las clases logramos un aprendizaje y pudimos observar que muchas de las perspectivas que teníamos eran erróneas y por el contrario el contexto tiene mucho que ver con el aprendizaje porque esto es esencial ya que este participa como un mediador en general. Por otra parte, evidenciamos que la cultura es distinta en cada país, en cada ciudad, hasta en cada hogar. Por lo tanto, los tipos de aprendizajes son distintos e influyen en las personas de formas distintas y mediante esto se puede evidenciar que para aprender se necesita de una mediación o andamios, como lo denominó Brunner, ya que como un ejemplo claro es el lenguaje, en el que un sujeto no lo puede aprender si no hay demás personas a su alrededor y entorno, como lo son los pares, que son fundamentales para el aprendizaje. En cuanto al autor más interesante para nosotros fue Jerome Brunner, el cual fue un psicólogo estadounidense que hizo importantes contribuciones a la psicología cognitiva y al aprendizaje. De Brunner se destacan aportaciones que han marcado un hito en el desarrollo de las ciencias de la educación en el siglo XX y en la actualidad, las cuales son el currículo en espiral, el cual consiste en aprender en la profundización de los conocimientos, ya que en un principio se tiene un conocimiento básico, pues luego se va a profundizar más y de mejor manera este determinado conocimiento con el objetivo de entender este. Por otra parte, se encuentra el andamiaje, el cual consiste en las mediaciones que se deben tener para los procesos de aprendizaje guiado por los padres u objetos que ayudan con la interacción de dicho aprendizaje, facilitando y guiando de una buena manera a las personas para que logren dicho aprendizaje. Por último, se encuentra la reforma educativa o la enseñanza recíproca, donde, de acuerdo con estas ideas, Brunner logró una modificación en el proceso de la educación a partir del año 1961 y sigue siendo una de las guías docentes más aceptadas. En cuanto al punto número 3, como idea novedosa, se escogió a la autora Barbara Rogoff, quien es una profesora distinguida de psicología en la Universidad de California, donde su investigación se centra en el aprendizaje diferente entre culturas y une la psicología y la antropología en una de sus ideas. Ella afirma que las diferencias culturales inciden en dichas relaciones en dos aspectos. Por una parte, la simetría o asimetría que caracteriza las relaciones entre humanos y por otra, la responsabilidad que el aprendiz asume ante la tarea o ante su propio proceso de aprendizaje. Respecto a las semejanzas y diferencias que se pueden encontrar frente a los otros enfoques, se encuentra una gran semejanza que se puede evidenciar entre los tres enfoques y es como tal el aprendizaje, ya que se demuestra que en todos su objetivo principal es el aprendizaje, así sea pues de distintas maneras su proceso de aprender. Respecto a las diferencias, se tiene que por una parte el aprendizaje asociacionista se enfoca hacia las respuestas que provocan los estímulos, donde se empieza con un moldeamiento y después se asocian los estímulos. Por otra parte, se encuentra el aprendizaje cognitivista, donde hace referencia a los procesos mentales
como una máquina de computador y con los factores principales, las cuales son la atención y memoria. Bueno, pues por el contrario, el aprendizaje socio-histórico-cultural, como lo mencionamos, su perspectiva esencial es el contexto, pues este es un mediador que favorece al aprendizaje y enseña de una manera distinta, ya que nos afirma que esto no es individual, sino colectivo, e influye de una manera notable la cultura y el medio. Una implicación práctica que se puede evidenciar es el lenguaje, ya que al principio de la historia las palabras tenían que llamarse por medio de lo sensorial, o sea, darle un significado a todo por medio de sonidos, sensaciones, texturas y demás, para ya después darle paso a las palabras onomatopeyas, luego a las acciones, a las palabras abstractas y por último a las palabras concretas, que son las más complejas, viendo allí la evolución de este. Por lo tanto, así se puede evidenciar esto en el desarrollo de los niños, ya que al pasar de los meses, ellos empiezan a aprender por medio de los sonidos de los objetos, como por ejemplo el carro, brum, empiezan a asociar este sonido con el significado del carro. Más tarde empiezan a llamar esos objetos por su nombre y es allí donde observamos la relación entre pensamiento y lenguaje, donde nuestro lenguaje va ligado con el pensamiento, ya que cuando tenemos una imagen de una palabra automáticamente sabemos su significado por nuestras experiencias pasadas con dicha palabra. Es decir, que cuando desconocemos la imagen o el pensamiento de una palabra, se desconoce también su significado, porque no tenemos pensamientos o imágenes pasadas con esta que nos pueda influir en el significado.